Es la vida de Cristo vivida a través de los que deciden no vivir ellos. Y eso está en Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo no entregarme yo si Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, que era un pecador perdido sin esperanza, igual que tú? Sin Cristo, cada uno de nosotros estaba destinado a una eternidad en el infierno. ¿Oh, eso existe? Hay algunas religiones que dicen el infierno no existe, Dios es amor. ¿Cómo puede considerar enviar a sus criaturas al infierno? Bueno, la Biblia no ha cambiado. La Biblia sigue diciendo que hay dos destinos eternos. No hay purgatorio ni limbo, según la Biblia. Solo hay dos lugares. Con Dios uno sabe a qué atenerse, mis hermanos. A mí me encanta eso de Dios, de los absolutos de Dios, porque con Él uno sabe a qué atenerse. Jesús dijo: el que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Con Dios yo sé dónde estoy parado. Y no una serie de posibles, tal vez, a lo mejor, quizá, quién sabe. Jesús dijo: hay dos caminos, uno estrecho, pocos van por él; otro muy ancho, muchos van por él. Dos puertas, no 3, ni 4, ni 5, ni 8, ni 20, no. ¡Qué bueno! Yo alabo a Dios, porque sé con qué me atengo, porque sé que puedo esperar con Él. Él no nos cambia las cosas. Él no cambia las reglas de juego. No las cambia. Así que todos nosotros estábamos perdidos. Diga conmigo: perdidos. Perdidos. Muertos, espiritualmente hablando. Muertos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y lo vamos a mirar ahora. Entonces, ¿cómo no entregar nuestro yo para que ya no viva la vida de mi yo? ¿Qué es mi yo? Todo lo que está centrado en mí, en mis sueños, en mis pensamientos, en mí, en mí, yo, que es el humanismo, la entronización del hombre en el trono donde solo debe estar Jesucristo, donde solo puede y debe estar Él. Alguien dijo: la vida cristiana no es difícil de vivir. ¿Cuántos dicen amén? No es difícil, es imposible. Es imposible a menos que Él la viva a través de nosotros. Porque por esencia, pudiéramos ponerle ese pequeño, esencia es como adjetivo o qué, un sustantivo. Pudiéramos ponerle, la esencia de la vida cristiana es que Jesús viva su vida a través de mí. Pero para que Él la pueda vivir, yo tengo que morir. Para que Él pueda crecer, yo tengo que menguar. Juan 3:30, eso lo hablamos hace 8 días. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. El propósito de nuestra salvación es que el Señor nos rescató de las tinieblas para volvernos al diseño original. Y el diseño original es una vida rendida plenamente, completamente a Él, para que Cristo se forme en nosotros. Que cuando te vean a ti, puedan verlo a Él. Cuando te oigan a ti, lo puedan oír a Él. Decíamos, vida cristiana no es igual a cristianismo. El cristianismo es lo que el hombre se ha encargado de deformar. Pero vida cristiana, en la esencia de la palabra de Dios,
es que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando algo sucede, mi yo quiere salir a reaccionar. En la vida de pareja, me gusta mucho porque es la vida diaria, la vida laboral, porque es nuestra vida diaria. Cuando se comete alguna injusticia, ¿verdad?, contra nosotros, queremos salir a defender nuestros derechos. Y eso pareciera correcto. Pero ¿sabe que Jesús no defendió sus derechos frente a Poncio Pilatos? No había nada por qué matarlo, no había razón, humanamente hablando, legalmente hablando, en derecho, no se le siguió el debido proceso a Jesús. Y sin embargo, ¿él qué dijo? Cuando Pilato dice, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte o para matarte? ¿Qué dijo Jesús? Ahí habló Jesús y dijo, no tuvieras ninguna autoridad si no te fuera dada de mi Padre. ¿Cómo actuaría Jesús frente a una injusticia? ¿Cómo actuaría Jesús frente a alguien que te ofende? ¿Cómo actuaría Jesús? Eso marca la diferencia entre vida cristiana y cristianismo. Vida cristiana es actuar, vivir, andar como Él anduvo. Requiere crecimiento, requiere madurez, pero debemos tenerlo como una meta, como algo hacia lo cual nos extendemos. También decíamos hace 8 días, Cristo no puede ser una partecita que yo le he adicionado a mi estilo de vida. No puede ser Cristo una partecita nomás, algo que yo le he puesto para, calmar quizá mi conciencia. ¿Cómo definió Pablo en otra carta la vida cristiana? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es ¿quién? Para ti el vivir ¿quién es? Cada uno. Hoy es un buen día para ajustar prioridades, para ajustar decisiones en nuestro corazón. Para mí el vivir es Cristo. No es el trabajo. Algunos viven para trabajar, no trabajan para vivir. ¿Cuál es tu sentido de vivir en esta tierra? ¿Cuál es el sentido, la razón, el motivo para vivir? Él y todo lo que Él tiene preparado. Jesús y todo lo que Él ha pensado, como dice Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Pero nos atravesamos, ¿cierto? El yo se atraviesa. Mi carne, el yo es igual a carne, carne igual naturaleza de pecado, inclinación al mal. Todos tenemos esa condición. La carne, cuando usted lee en la Biblia, la carne no son los gorditos. La carne en la Biblia es la condición, la predisposición al mal, la naturaleza caída. Esa carne no puede ser educada, aunque tratamos de educar. Esa carne solamente debe ser crucificada. Un pequeño resumen de la esencia de la vida cristiana. Ahora vamos a ver un poquito esta mañana en su desarrollo qué es la vida cristiana. En esencia lo que vimos y les he dado un resumen. Pero en su desarrollo qué es la vida cristiana. Quiero proponerles este pensamiento. Es la demostración de la gracia de Dios desde el comienzo hasta el final. En su desarrollo, ¿qué es la vida cristiana? Sino la demostración de la gracia de Dios desde el comienzo hasta el final. Y quiero que miremos la escritura en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2.
la demostración de la gracia de Dios desde el comienzo hasta el final. Versículo 1 de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Aquí es donde les decía que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, diga, todos nosotros, ahí Pablo se incluye también, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, el yo, haciendo la voluntad de la carne, del yo, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. A ver, versículo 4, diga conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios es rico ¿en qué? Y su gran amor con que nos amó. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Diga conmigo, por gracia somos salvos. ¿Por qué eres salvo? ¿Por practicar qué? ¿Por qué eres salvo? ¿Por hacer qué? ¿Por qué eres salvo? ¿Por merecer qué? ¿Por qué eres salvo? Por gracia. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de ¿qué? De su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A ver todos, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. No por obras. ¿Por qué eres salvo? La gracia es esa inclinación de Dios hacia el hombre caído. La gracia son esos brazos extendidos en la cruz hacia la humanidad perdida, que es la fe. Los brazos de esa humanidad perdida extendidos para encontrar los brazos de la gracia de Dios. Pero todo el movimiento de Dios, pudiéramos decir, la gracia de Dios, entre otras cosas, es la acción del amor de Dios. Es el amor de Dios en acción, la gracia. El apóstol Pablo es el que más desarrolla el tema de la gracia de Dios. Aunque en el Antiguo Testamento también aparecía la palabra gracia. Pero la manifestación plena de la gracia vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia es el don de Dios. La gracia es el regalo de Dios a una raza humana que no lo merecía. Hay tres palabras que usted debe tener bien clara: justicia, misericordia y gracia. Justicia es darnos lo que merecemos. Misericordia es no darnos lo que merecemos. Misericordia es no darnos lo que merecemos.
Pero gracia es darnos lo que no merecemos. Y en el Antiguo Testamento se manifestó la justicia y la misericordia, pero no la gracia en la plenitud en Cristo Jesús. Dios había dicho: el que quebrante este mandamiento, el que desobedezca este mandamiento, esto le causará, vendrá esta maldición, castigo, lo que sea. La justicia era dar lo que merecía cada cual. La misericordia se manifestó muchas veces, aún en el Antiguo Testamento, cuando Dios no daba lo que merecía. El pueblo se arrepentía, el pueblo venía, se humillaba, reconocía su pecado, y entonces Dios detenía el juicio que por justicia merecía. Dios perdonaba, pasaba por alto. Pero la gracia es darnos lo que nadie merece. Al profundizar la gracia de Dios, la verdad es que nos asombra y muchas veces nos ofende nuestra mente la gracia de Dios, porque vivimos mucho en la justicia y entonces no entendemos cómo un perverso criminal, quizá un abusador sexual en serie, un asesino en serie, como en la cárcel puede recibir el evangelio de la salvación y ser perdonado por Dios. Quizá porque nuestro sentido de justicia hace que nos comparemos con otros. Y eso es lo que sucedía con los fariseos. Los fariseos, ellos, la palabra fariseo significa apartado, separado. Y ellos se consideraban más justos que los demás hombres. ¿Y se acuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Que subieron dos hombres al templo a orar. Oye, los hombres en la Biblia oran. Los hombres de la Biblia oran. Por eso los héroes a las 6 de la mañana, los sábados, nos reunimos. Los héroes, los hombres, nos reunimos. Mira, el Señor pone todas las cosas para dar los recordatorios. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. Pero el fariseo oraba consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ni como ese pecador. Ayuno 2 veces por semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Y el publicano, ¿qué decía allá? Ni alzaba el rostro de la tierra, decía: Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Cuál era la base en que estaba el fariseo? ¿Cuál era su base de acercamiento a Dios? ¿Cuál era su base? Sus obras, su propia justicia, su forma de actuar, su rectitud externa. Porque solo el Señor conoce las motivaciones del corazón. Si ustedes leyeron el mensaje del boletín, yo espero que ustedes estén leyendo el mensaje del boletín del mes. Pero allí habla de que Dios mira las intenciones detrás de nuestras acciones. Por eso Jesús dijo en Mateo 6, cuando oren, no oren como los fariseos, porque ellos buscan ser oídos por los hombres. Ya tienen su recompensa. Cuando ayunes, no ayunes como los fariseos, porque ellos demudan su rostro para ser vistos de los hombres. Cuando den sus ofrendas y su ayuda, no lo hagan públicamente como lo hacen los fariseos para recibir recompensa de los hombres. ¿Qué motiva tu corazón para hacer lo que haces? Solo hay 4 motivadores bíblicos. Pueden haber más, pero 4 los pusimos ahí en el mensaje del boletín de este mes. ¿Cuál era la base de acercamiento del publicano? Señor, séme propicio a mí, pecador. Él había traído un animalito al templo. Debían traer un animalito. Ese animal, cordero,
Hasta una palomita, si era muy pobre, podía traer para que derramara la sangre que cubría su pecado. Gracia de Dios es su amor en acción a nuestro favor. En 2 de Corintios 8, 9. La gracia se manifestó al darnos la sangre de su Hijo para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ninguno podía acercarse a Dios. Ninguno podía representarnos delante de Dios. Jesús vino y tomó nuestro lugar. Y fue por amor a cada uno de nosotros. 2 de Corintios 8, 9 dice, porque ya conocéis, ¿cuántos conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Pero no solamente se hizo pobre, también se hizo maldición, también se hizo pecado, también se hizo todo lo que era la raza humana para satisfacer la justicia de Dios y pudiera Dios mostrar su gracia a favor de nosotros, los seres humanos. Como decíamos, la gracia es el don de Dios, y el don de Dios, el mayor don de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es el mayor don de Dios que Él ha dado a la humanidad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es el movimiento, la acción del amor de Dios. La gracia es la acción del amor de Dios, que nos dio lo máximo, que nos dio lo mejor que tenía, lo único que tenía, pues fue su Hijo unigénito. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 8:32 nos dice, un texto que citamos mucho, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Hace 8 días decíamos algo, yo no sé si usted lo capturó, si usted lo recibió. Sabe la provisión de Dios para todas tus necesidades. La provisión de Dios es Jesús. La provisión de Dios para todas tus necesidades. Pero yo necesito platica. Pues Él es tu proveedor. Él es tu provisión. Él es el que le dijo a Pedro, hay que pagar la renta, hay que pagar el impuesto. Vaya, saque un pez del mar y ese pez traerá la moneda en su boca para pagar el impuesto tuyo y mío. ¿Cuántos pescan? Peces alcancía, ¿cuántos pescan? ¿Cuántos son atraídos? ¿A cuánto les llega provisión sobrenatural? El trabajo es un medio, pero no es el único medio. Tu proveedor no es tu trabajo. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria. Cuando un cristiano se queda desempleado, ese versículo no se borra. Mi Dios pues suplirá. Y es mejor, si tienes empleo, que te vayas poniendo de acuerdo con Él. Es mi Dios el que me suple, no es la empresa en la que trabajo. Es mi Dios el que me suple, no es mi arte el que me lo suple. Porque cuando pongo mi esperanza en la empresa, en el trabajo, en mis propias fuerzas, entonces el Señor dice, listo, hagámonos a un ladito. Pero si compras la verdad desde ahora, estarás pleno, estarás satisfecho. Bueno, estamos diciendo que el desarrollo de la vida cristiana es por medio de que no es otra cosa que la manifestación, la demostración
de la gracia de Dios desde el principio hasta el final. Miremos 1 Corintios 15, vamos preparándonos con esto. 1 Corintios 15, 10, para participar de la mesa del Señor. Dice, pero por la gracia de Dios, diga conmigo si usted está de acuerdo con esta palabra, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este es un versículo que hace muchos años me ha impactado el corazón, para no dejar que se suba mi ego, que se infle, por mis capacidades, por mis habilidades, por mi conocimiento, por mi crecimiento espiritual. Soy lo que soy. Cada vez que crezcamos más, cada vez que sepamos más, cada vez que logremos más, cada vez que Dios nos use más, debiéramos estar más reconocidos que lo que somos, lo que soy, lo que es cada uno, es por la gracia de Dios. Es por el favor de Dios. Es por la voluntad perfecta, por la bondad de Dios, cada uno de nosotros. Y lo que hacemos, Pablo llega a decir, él en ese contexto está comparándose un poco. Era una lucha allá en el comienzo. Unos reconocían que Pablo no era apóstol, otros sí lo reconocían. Reconocían solo a los 12. Bueno, sí, a los 12, después de Judas muerto pusieron a otro, que habían caminado con Jesús, que habían visto su resurrección. Pablo no vio la resurrección de Jesús. Pablo no fue apóstol directo de persona, cuerpo a cuerpo con Jesús. Entonces, a él lo rechazaron muchos. Y entonces cuando dice, antes he trabajado más que todos ellos, él está diciendo más que Pedro, más que Juan, más que Santiago, más que Andrés, más que Felipe, más que Bartolomé, más que todos los 12. Pero ahí pega una frenada, si ustedes se dan cuenta, ahí hay un frenazo cuando dice, pero no ¿quién? Porque ya no vivo yo, pero no yo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Anote esa declaración de algún comentarista que dijo, la gracia de Dios hace de ti todo lo que eres y hace en ti todo lo que haces. Debiera ser una meta de vida en esta vida cristiana, que cada uno de nosotros sea objetos de la demostración de la gracia de Dios. La gracia de Dios hace de ti todo lo que eres y hace en ti todo lo que tú haces. Solo así Dios es glorificado. Porque lo que hace la gracia de Dios le da a Él la gloria, porque queda bien hecho. Todo lo que hace la gracia de Dios le da a Dios la gloria, porque lo que hace la gracia de Dios queda bien hecho. Muchos de nosotros hemos batallado con hábitos pecaminosos. Muchos hemos batallado. Y honestamente, genuinamente ayunamos, oramos, hacemos ejercicio de nuestra fuerza de voluntad para dejar este o aquel hábito. Sabemos que no nos conviene. Sabemos que
no nos edifica. Sabemos que nos está dominando este o aquel condición de pecado. Y hacemos todo lo posible, honestamente. Pero vez tras vez, nuestros mejores intentos, nuestros mejores esfuerzos fracasan. No sé cuántos están de acuerdo. Yo lo he experimentado. Pero la gracia funciona en un equipo con la verdad. La gracia de Dios, dice Juan capítulo 1, 14, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo actúa la gracia de Dios? Cuando yo compro la verdad de mi condición. Cuando yo digo, Señor, lo he intentado y tú lo sabes. Lo he intentado de muchas maneras, no fallarte más con esto. Lo he intentado. Compro esta verdad y yo me pongo en manos de tu gracia, porque compro la otra verdad, no solamente de que lo he intentado, compro la otra verdad de que yo no puedo hacer mi estatura más alta un codo. No puedo modificar, no puedo cambiar esa naturaleza de pecado, no puedo. Hoy en día hay muchos estudios, les decía, y eso viene desde tiempos atrás. La gente ha tratado, y Colosenses lo dice muy claramente, de hacer prácticas místicas. Pero dice allí, Colosenses capítulo 2, no tienen poder sobre el pecado y la carne. Señor, yo no puedo, pero tú en mí todo lo puedes. Y yo en ti todo lo puedo. Todo lo puedo. Lo que no haga la gracia de Dios en ti, no le dará la gloria a Dios. Porque entonces tú dirás, pero es que yo me esforcé, yo lo hice, yo. ¿Qué es eso? La vanagloria. Que dice primera de Juan, capítulo 2. Las cosas que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando puedo decir, mi condición es esta, real, sin justificar nada, sin culpar a nadie más, mi condición es esta. Y yo no puedo cambiarla. Compro la verdad completa que trae la gracia de Dios para hacerme libre. Y entonces, lo que hace la gracia de Dios en ti, le da la gloria a Dios, porque lo que hace la gracia de Dios en ti, lo hace bien, queda perfecto. A veces parecemos que con nuestra fuerza de voluntad lo hemos logrado, y algunas cosas la han logrado la fuerza de voluntad, pero ¿a quién le da la gloria lo que consigues con tu fuerza de voluntad? A ti mismo. El desarrollo de la vida cristiana es la manifestación de la gracia de Dios desde el comienzo hasta el final. ¿Cómo termina la Biblia? ¿Cuál es la última declaración de la Biblia? En Apocalipsis 22, 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Y cómo comenzó en el Génesis? Con su gracia, trayendo a existencia una nueva creación. Y toda la vida nuestra, que sea una manifestación de su gracia, toda nuestra vida. Pónganse en pie esta mañana.